Muy buenos días, muy buenos días. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros una vez más en este su programa Unidos en el Amor de Cristo. Nos da mucho gusto que hayan sintonizado en este preciso momento su televisión, porque esperamos compartir con ustedes un momento bien especial, un momento donde podamos recordar todas las cosas preciosas que Dios hace por nosotros. Tengo el gusto de presentar en esta hora a mi esposo. A mí ya me han visto en algunas otras ocasiones. Mi nombre es Nora González y junto con mi esposo Víctor González, que nos acompaña en esta mañana, estamos aquí para compartir con ustedes. Nosotros tenemos el privilegio de poder servir en un ministerio, porque así le llamamos, es un ministerio de poder compartir del amor de Dios hacia la nación de Israel a través de una fundación que trabaja muy en colaboración con ellos, con el gobierno. Y bienvenido, Víctor. Gracias. Y en esta hora queremos empezar hablando de cómo tenemos un Dios que es un Dios de imposibles. Si alguno de ustedes, nuestros queridos televidentes, está pasando por una situación que le parece imposible, yo le invito a que voltee a ver a la nación de Israel, al Estado de Israel, nada más para recordar que para Dios no hay imposibles. Víctor, ¿qué nos puedes decir tú de la nación de Israel? A mí me ha impactado mucho. Yo empiezo a conocer Israel a través de mi esposa, de Nora. Empezamos a apoyar esta fundación, JNF, INF. Fue un proyecto. Nosotros dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra vida empresarial, nosotros habíamos deseado establecer una fundación que viniera a apoyar X necesidad. Dios tenía preparada esta fundación para que nosotros la apoyáramos. Lo que yo te puedo decir ahorita es que ha impactado mi vida como empresario. Veo un desarrollo increíble dentro del pueblo de Israel. En tan poco tiempo, realmente uno se da cuenta que es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Es un crecimiento increíble. 70 años, ahora que estuvimos el desarrollo tecnológico, el desarrollo empresarial, el desarrollo de vivienda, es increíble lo que han hecho en tan poco tiempo. Así es. Y algo muy importante es poder estar nosotros conscientes de cómo Dios va cumpliendo sus promesas. Y muchas veces separamos las áreas del trabajo, separamos el área, esto es de la iglesia, esto es del trabajo, no vamos a mezclar las cosas, pero para Dios no hay tal cosa. Toda nuestra vida es un continuo ministerio. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a otros, como empleados, como patrones, como empresarios, todos en el área que estemos haciendo de nuestro trabajo cotidiano, ahí estamos sirviendo a Dios. No podemos decir que hay cosas separadas. Y al hablar de esto, hay un pasaje que yo quiero compartirles, porque todavía estamos en fiesta de celebración del cumpleaños 70 de Israel. En Isaías 66 hay un pasaje que es increíble ver cómo Dios lo cumplió en 1948, el 14 de mayo. Y dice la palabra de Dios en Isaías 66, versículos del 8 al 10. Ustedes en casita léanlo, no importa la traducción de la Biblia que tengan, dice lo mismo. Dice, ¿llevaría yo a esta nación al punto de nacer para no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Alégrense con Jerusalén, gócense con ella todos ustedes que la aman y los que se lamentan por ella. ¿Acaso ha visto alguien algo tan extraño como esto? ¿Quién ha escuchado algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Y el cumplimiento de este pasaje
fue el 14 de mayo de 1948, cuando de un día a otro se estableció el Estado de Israel como nación. Y nosotros tenemos mucho que aprender porque Dios habla a lo largo de toda la Escritura acerca de sus planes para cada uno de nosotros. Y Dios estableció pactos, Dios ama todas las naciones, Dios no tiene favoritos, pero Dios ha establecido pactos. Y nosotros tenemos mucho que aprender acerca de cómo se vive actualmente en Israel y cómo la mano de Dios de una forma sobrenatural sigue cumpliendo sus pactos. Víctor, ¿qué área o qué regiones del país de Israel han impactado más tu vida? ¿De dónde has aprendido más? Hubo oportunidad de recorrer todo, ahora sí, todo Israel. Yo puedo decirles a los que vivimos y nos podemos identificar aquí dentro del Paso, Texas, y que podemos conocer lo que es el estado de Chihuahua. Podemos decir que es de ir del sur de Ciudad Juárez hacia, ahora sí, vamos a ver, Parral, Chihuahua, que es el sur. Eso es Israel en recorrer. Entonces, hablando de todo lo que tuvimos la oportunidad de recorrer, todas las regiones de Israel, lo que más me impactó a mí fue el sur, el desierto de Arabá. Impresionante, impresionante. Ciertamente Tel Aviv es una ciudad muy desarrollada, muy bonita, pero me tocó ver el sur del Arabá, y algo que me impresionó mucho como empresario es cómo ellos tienen de todo Israel la carga, se puede decir, el reto de producir el 50% de productos agrícolas que se exportan, que es una economía muy fuerte. Ahí en el lugar donde pude estar yo en esa parte, pudimos ver tecnología súper avanzada. Yo decía, es desierto. Nosotros nos podemos identificar mucho con el desierto porque lo vivimos, estamos aquí. Básicamente es lo que me impactó mucho, cómo han desalinizado el mar, cómo han convertido el agua, que realmente es difícil de desalinizar, ellos lo pueden hacer. Entonces, ellos están utilizando toda esa tecnología para desarrollar el sur del Arabia y producir, y ser de los principales exportadores de todo el mundo en productos agrícolas. ¿Qué productos agrícolas son los que más se producen? De lo que más se produce ahí, y nos tocó ver, es ahora sí, el pimiento, ¿verdad? Ay, yo estaba sorprendido. Otro es el tomate. Me daban un dato muy interesante. Uno de las personas que le toca administrar uno de los invernaderos me comentaba, no es para que te des una idea, en condiciones normales, vamos a hablar, no sé mucho, pero es un ejemplo, a lo mejor estoy equivocado, pero decía, si en una hectárea de tomate en condiciones normales podemos sacar 3 toneladas de tomate, estoy figurándolo. Aquí podemos, en condiciones de invernadero, podemos sacar hasta 23 toneladas de tomate. Entonces, era algo para mí impactante ver la sencillez con la que ellos producen. Me tocó ver las técnicas de lógica. El tomate, en lugar de que la raíz crezca para abajo así, ellos lo ponían vertical, de tal manera que la planta va creciendo, va dando tomates para arriba. O sea, es una sencillez con la que ellos producen. Y pues eso es lo que me impactó mucho, esa área. Pero lo que más producen es pimiento, tomate, hay más. Pero lo que me tocó ver en ese momento fue esos dos verduras. Así es increíble conocer toda la creatividad y cómo Dios bendice a su pueblo, a su país, a su nación. Pero esa bendición Dios la quiere dar para todos. Muchas hay dentro de todas las iglesias cristianas, hay un celo por Israel, porque de ahí viene nuestro Mesías, de ahí viene la palabra de Dios, fue escrita por judíos, ¿verdad? En su mayoría. Entonces son las raíces de nuestra fe.
cuando yo tuve por primera ocasión contacto con esta fundación, a mí me impactó mucho un pasaje que está en Isaías 14, 1 y 2, donde dice que las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese y los que vengan a vivir en su tierra los servirán. Entonces, el cumplimiento, es la única nación en todo el mundo donde sus ciudadanos que están fuera de su país apoyan a la economía del país. Eso no sucede en ningún lado. Por ejemplo, nosotros estamos muy familiarizados con las cuestiones de migración y sí, ¿verdad? Las personas que tienen a sus familias en México mandan remesas para ayudar a su familia, pero este es el único país en donde personas judías y no judías apoyan para la nación, no solo para un sector, no solo para una familia. Y es una oportunidad increíble de poder servirles de esa manera. Y cuando en ocasiones me han preguntado, bueno, ¿y qué tiene de especial los judíos? ¿Por qué los judíos? Pues si para Dios, dice la Biblia, no hay judío ni griego, no hay rico ni pobre. Y es cierto, eso es cierto. Dice la palabra de Dios que como fue desgajada Israel como una planta, donde una ramita es desgajada para que otra se pudiera injertar. Esa ramita desgajada fueron los judíos, para que nosotros que no somos judíos pudiéramos ser injertados en esa raíz. Pero el corazón de Dios es volver a injertar esa ramita. Y la palabra de Dios dice que si cuando ellos fueron rechazados hubo bendición para todo el mundo, cuánto más cuando ellos vuelvan sus ojos al Señor. Es correcto. Y hay una pequeña como ilustración de cómo sucede esto. Y la ilustración es esta, es una pequeña historia que yo escuché de alguien que me explicó esta situación. Era un orfanato donde el director de ese orfanato era muy malo. Y castigaba con crueldad a todos los niños que vivían en ese orfanato. Cruzando la calle había una casa con un padre muy amoroso que sufría cuando veía cómo esos niños de ese orfanato eran tratados. Entonces, este padre amoroso que tenía su corazón y le dolían esos niños del orfanato de enfrente, hizo arreglos y arregló todo para poder adoptar a todos los niños de ese orfanato. Pero como los niños no conocían ni sabían qué esperar, obviamente tenían miedo de ir por la crueldad que vivían. Entonces el padre tomó a unos poquitos de ellos, tomó a 10 de ellos y se los llevó a vivir a su casa. Y los rodeó de amor y les daba todo lo que necesitaban, les daba de comer, les daba vestido, les daba juguetes. Y al ver esto, los otros niños, como ya estaba todo arreglado con el director del orfanato, entonces los demás niños al verlo, entonces ellos ya quisieron también irse con el padre. Lo único que tenían que hacer los niños del orfanato era cruzar la calle e ir a la casa de ese papá. Entonces, cuando los niños que se quedaron en el orfanato vieron cómo era la vida de los niños adoptados por ese padre, entonces poco a poquito empezaron a cruzar la calle y empezaron a vivir en la casa de ese padre amoroso. Pero los primeros niños que estaban ahí se sintieron como celosos y decidieron irse de la casa de ese papá. Y los demás niños del orfanato siguieron yéndose, pero el padre amoroso sufría porque vio que los primeros niños que tomó se habían alejado de él. Entonces, algunos de los niños que estaban en la casa del padre, al ver cómo el corazón de su papá sufría por esos primeros niños que se habían ido, fueron con su papá y le dijeron: oye, papá, ¿te parece que vayamos por esos primeros niños que se te fueron? Y el padre les dijo: sí, aquí está mi apoyo y mi bendición para que los traigan de vuelta. Eso es lo que Dios tocó
mi corazón en lo personal al hablar de el apoyo para Israel y para el pueblo de Dios. Ese orfanato donde tú y yo estuvimos es el reino de las tinieblas, donde el que lo gobierna es cruel. Nunca vas a recibir nada bueno de ese director, de ese orfanato. Siempre va a ser cruel, siempre va a ser con crueldad, siempre va a ser para destruir. Pero cuando nosotros decidimos aprovechar la negociación que ya hizo el Padre amoroso con ese director, el Padre amoroso es Dios, que arregló todo con el reino de las tinieblas porque pagó con su Hijo Jesucristo. Y manda a su Espíritu Santo para convencer a esos niños, ¿verdad? Que ya dijimos que éramos como tú y como yo, antes de conocer de Dios, para cruzar la calle y poder irnos a vivir a la casa del Padre. Esos hijos somos nosotros, ¿verdad? Esos primeros 10 niños fueron el pueblo de Dios. Fue el que Dios tomó como ejemplo para que todos los demás vieran cómo Dios es bueno, cómo Dios es fiel, cómo Dios cumple, cómo ese Padre bueno está ahí siempre para ti y para mí. Pero esos hijitos se le fueron, entonces esos hijitos que se fueron es el pueblo judío que rechazó a Jesús, esa parte del pueblo de Israel que rechazó a Jesús. Pero ahora nosotros, los demás hijos de ese Padre, cuando venimos a Dios y le decimos, Dios, ¿quieres que vaya por tus hijos? Y la respuesta del Padre es, sí, ve. Y el Señor da gracia, el Señor da favor para ir y traer a esos niños. Esos niños ya conocían del Padre, el pueblo judío conoce del Padre, pero le falta conocer del amor del Espíritu de Dios, le falta conocer al Mesías, a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque aunque son judíos y de ahí vino nuestro amado Jesucristo, aun cuando ellos son el pueblo especial con el que Dios ha hecho un pacto, ellos necesitan reconocer a Jesucristo como su Salvador para poder disfrutar de la vida eterna. Entonces, esa es la forma en la que yo entendí cuál era el dolor de Dios. Y podemos extenderlo aún más. Estos fueron los primeros 10 hijos, pero el corazón del Padre se sigue doliendo por cada uno de los que aún no le conocen y que no han venido a vivir a la casa del Padre. Ese es. Y nosotros tenemos mucho que aprender acerca del pueblo de Israel. En lo personal, Víctor, no sé, pero en tu experiencia, pero yo he aprendido mucho a lidiar con el temor, porque si hay una nación que tiene motivos para temer, pues es Israel. Viven rodeados de enemigos. Hace unas semanas que fue el cambio de embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, empezaron a recibir bastantes ataques. Y a mí me impacta ver la respuesta de ellos. Ellos les quemaron, Víctor, todas sus cosechas. Te tocó ver todos esos reportes. Sí, esa parte, hablando otro lugar que nos tocó participar, pude ver algo muy tremendo. Está Egipto colindando precisamente en esa parte con Israel. Y una de las primeras preguntas que yo le hago a Yeridia es ahora sí el encargado de ese kibú. Kibú viene siendo el lugar donde ellos viven. Yo le decía, oye, está bien cerquita ese Egipto, ahí está, luego. No tienen, ¿qué pasa? Dice, mira, fácil. Hace 15 días, no recuerdo, 15 días, mandaron 2 carros bomba. 2 carros bomba. Ya ellos tienen un sistema muy fuerte de seguridad. Lo único que hicimos fue hablarle al ejército de Israel y ellos llegaron y, bueno, ya se encargaron de ellos de una manera muy sabia. Los desaparecieron. Bueno, eran los malos. El punto es, ellos no viven del temor.
no se la pasan hablando del temor. La población, no pasó nada. Ellos estaban, acaban de pasar eso. Yo decía, la plática debe haber sido esa. Yo me identificaba mucho en esa parte, ¿no? Porque nosotros como frontera lo vivimos mucho. Eran muchos dichos y muchas realidades. Ellos no viven del temor. Sí. Es un peligro real. Es un peligro real, pero su fundamento realmente no lo basan en el temor. No hubieran desarrollado todo eso, o sea, para ellos el temor no existe. Así es. Y de hecho tenemos nosotros ahorita, vamos a presentarles en unos momentos parte de esta área. Esta área se llama Jalutza, la que Víctor nos comenta. Esta área, esta región de Jalutza colinda con Egipto por una parte y con Gaza en la otra frontera. Y de hecho ellos están ahí construyendo. Hace 8 días que les quemaron toda la cosecha de trigo, toda la cosecha de trigo justo un día antes de la cosecha. Y esto significó para ellos, Víctor, tú como empresario sí, lo entiendes. Yo dije, el gobierno les va a ayudar. No, ellos tienen que pagar lo que pidieron de préstamos, ellos lo tienen que pagar normal. No hay condonaciones, así es. Pero yo decía, el ánimo con el que vuelven a empezar. Es tremendo. O sea, ellos en ese momento estaban teniendo una pérdida total, ¿sí? Y ellos ya estaban pensando cómo iban a seguir con el siguiente cultivo. Exactamente. O sea, lejos de intimidarlos o de paralizarlos, les anima a seguir adelante. Es correcto. Exactamente. Es bien impresionante esta parte del cómo manejan el temor. A mí me impresiona mucho. Hubo, de hecho, uno de ellos, todos pasan por el ejército, pero uno de ellos nos comentaba, ya hay alguien que se dedica para la protección, hay alguien encargado de la protección de la nación. Ellos se encargan de eso y a ellos, nosotros no nos preocupamos porque ya hay alguien que se encarga de proteger. Así es. Nuestro trabajo es seguir desarrollando, seguir haciendo la frontera, seguir extendiendo el territorio de Israel. O sea, cada quien se enfoca. Y yo creo que es donde nosotros corremos mucho riesgo, nos vamos desenfocando cuando viene a nosotros el temor que nos paraliza o el temor de volver a empezar, cuando hay pérdidas. Es increíble. En estos momentos vamos a ver ese video que les mencionamos. Y yo les invito a que observen bien cada detalle, porque vamos a aprender mucho al ver juntos esto. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Les recordamos que en sus pantallas está la línea de oración. Ustedes pueden llamar y en unos momentos vamos a estar orando por todas las peticiones. Vamos a orar porque tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles. El video que acabamos de ver, el segundo video, esa es la parte que es Jalutza. Y Jalutza, ustedes pueden ver, están en medio de vecinos hostiles. Esos sí son malos vecinos, no como los que a veces tenemos, ¿verdad? Y que a veces nos quejamos por cosas tan simples, que la basura, que el ruido. Eso no es nada, créanme. Vecinos hostiles son los que día a día están pensando cómo matar al otro vecino. Y es una situación real, continua, y sin embargo ellos siguen construyendo. Están en medio de las pérdidas de sus cosechas, ellos siguen construyendo. Entonces es algo que tenemos que aprender. Ahora, hay una área que a nosotros nos impacta y que también veíamos en los videos anteriores, y es acerca de toda la creatividad y de todo el ingenio que tiene el pueblo judío. Víctor, ¿qué aprendiste tú de eso en tu viaje a Israel? Bien, el área educacional, algo bien importante, cómo optimizan, hablamos cómo optimizan todos los recursos en el área agropecuaria, agrícola, pero lo vi también en el área educacional. Nos tocó estar en el centro, ¿verdad?, donde convergen todas las escuelas. Ciertamente es un centro donde les enseñan lo que es la física, la química, las matemáticas, pero un centro
muy práctico, donde si hablan acerca de lo que es la comunicación, les enseñan desde lo más básico, lo más rudimentario, a lo que es la comunicación. No tendrán toda la infraestructura en todas las escuelas, pero ellos se las ingenian de tal manera que ahora sí todas las escuelas tienen su horario para llegar a ese centro. Ellos imparten ahí toda la enseñanza, estamos hablando de las materias más básicas. Después de que se les da la enseñanza, dentro de ellos se hacen las mesas de trabajo para con todos los alumnos, donde ellos tienen que expresar todo lo que aprendieron. Esto es bien interesante, Víctor, porque cuando uno piensa en Israel, uno piensa que tienen maestros, que es una abundancia increíble de recursos para enseñar. Pero como tú comentas, Víctor, en realidad en Israel no existe en cada escuela maestro de matemáticas, de ciencias, física, química. No existe. ¿Por qué? Porque es un país muy pequeño y los recursos que tienen que ingeniar la manera de poder ayudar a toda la población. Entonces, este centro es impactante. Es impactante. Ahora, este centro está en la región media de Israel. Víctor nos comentaba, Israel es del tamaño de New Jersey. Es un área muy pequeña, se recorre 5 horas a lo largo, 3 horas a lo ancho manejando. Entonces ahí convergen todos los niños un día a la semana nada más. Es un día a la semana. De hecho, de ahí motivacionalmente me tocó ver todo un pasillo así con todos los premios Nobel, sus fotografías de todos los premios Nobel de un lado y del otro así, un pasillo interminable. Lo decía el video, realmente la gran cantidad de los premios Nobel que se han llevado. Dentro del mismo, de la misma área educacional, nos toca conocer una universidad. Me impactó mucho algo, cuando dicen, vengan para que vean a los próximos premios Nobel de Israel. Bueno, estamos dentro de una universidad. Dije, vamos a ver ya a los jóvenes universitarios. Ellos son los próximos. Cuando abrimos la puerta, estamos hablando de niños. ¿Qué edades? No, yo creo que 9, 10 años. 9, 10 años. Veo el pizarrón y yo que llevé matemáticas me quedé impresionado con derivadas, todo, niveles increíbles. Y ellos lo hacían como divertido, o sea, esa era la parte. Esos son los próximos premios Nobel de Israel. Y sin maestros en cada escuela. Maestros. Y ellos ya están viendo el futuro, o sea, esos son a los que están desarrollando. Ven las capacidades y las captan y los desarrollan. Exactamente. ¿Qué promedio pudiéramos decir que hay de educación en lo que te tocó ver? El nivel educativo medio. ¿Doctorado será? Doctorado, o sea, ahí estamos hablando de doctorados. Es increíble el grado de educación. Todo lo medimos, nuestra cultura la hemos basado en base al nivel educativo, ¿verdad? Ahí son doctorados. Doctorados. Y ahora, ¿cómo lo hacen? Muy práctico. Esos doctorados, aprendí algo muy bonito, cómo ellos comparten. Sus conocimientos no son nada egoístas. Todos esos doctorados que me tocó conocer, muchos doctorados de ellos, comparten con los países vecinos. Hay intercambio de estudiantes. Nos tocó estar en un salón donde eran vietnamitas, lleno, así, donde toda la tecnología que Israel está desarrollando está trayendo a todos esos estudiantes, se la comparten, ¿sí? Para cuando ellos regresen, ¿sí? La implementen, pero todavía aparte de que les enseñan, les dan la práctica y dentro de la práctica pues los ponen a trabajar y les pagan así, y les pagan con sus respectivas visas. Bueno, pero esa es la palabra, como ellos no son nada egoístas. Todo lo que han venido desarrollando, implementando,
inmediatamente lo están compartiendo. Así es. Y una de las cosas que a mí me impactó cuando estuvimos en esa escuela es un instituto llamado ICAT. Este instituto está en el Áraba precisamente y tiene convenios con países subdesarrollados, con algunas universidades, y pueden estar ahí por 10 meses. Luego regresan a sus países de donde son, pero siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Y el primer requisito es dar lo que ellos aprendieron. Y cuando hablábamos con una de las maestras de ese instituto, nos decía que Israel como nación tiene un llamado y es hacer luz a las naciones. Ellos conocen la Biblia y ellos saben cuál es su llamado y cuál es su bendición. Y ellos, sin importar la situación con los demás países, ellos siempre están abiertos a dar. Y, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que están en este instituto regresan, muchos a abrir sus propias empresas, pero la gran mayoría regresan a trabajar en puestos de gobierno o asesores de los gobiernos de sus países para poder implementar todos los conocimientos que tienen ahí. Y es que al conocer la realidad que vive Israel, podemos entender muchas cosas que nosotros leemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos que el pueblo de Israel pasa por el desierto y que las aguas eran amargas, o sea, nosotros no nos podemos imaginar, pues uno decía, sabe feo. No es que sabe feo. Bueno, sí sabía feo, pero la razón es que el agua en el Áraba, estamos hablando de que estamos abajo del nivel del mar y el agua sale a 67 grados centígrados y lleno de sal. Entonces, esa agua de todos esos pozos pues se tiene que desalinizar para poder ser potable. Y ese es el reto que ellos han enfrentado. Pero una de las cosas más impresionantes es de que ellos dicen, tenemos que solucionar el problema al que el planeta se está enfrentando. Ellos dicen, dentro de unos años, las áreas de desierto a nivel mundial están creciendo por el cambio climático, en fin. Dice, y nosotros necesitamos estar preparados para que la población se alimente. Y esa es la parte donde ellos comparten. Y eso lo comparten, es de dar risa, pero lo comparten aún con sus enemigos. Sí, ahí precisamente en el sur del desierto del Áraba, a cambio tuvieron que compartir su agua. Curiosamente, ellos le mandan agua a los malos, a los enemigos. Es agua y luz. Agua y luz, sí, ellos les mandan. Sí, es parte de un convenio que tuvieron ahí. Y yo decía, pues qué convenio, pero sí es parte de eso. Ellos tienen que mandarle agua y luz a las áreas de Gaza, las áreas de Egipto, de Jordania, de Siria, todos sus vecinos que los odian y continuamente los están atacando y quemándoles sus cultivos. Y ellos permanecen fieles honrando su palabra, que es otra de las cosas que nosotros aprendemos de ellos, porque ellos honran su palabra, ellos tienen valores bien definidos acerca del valor de la vida del ser humano e incluso los apoyan cuando están en alguna situación de peligro. Y yo en lo particular, Víctor, Dios ha sanado mi corazón de guardar rencor. Y ahora que vi las expresiones de Hamas, principalmente del Hezbollah, de ISIS, ante el cambio de embajada, es increíble, pero yo me veía reflejada a mí misma cuando yo no perdono, porque lo que estaban haciendo los de Hamas es que las líneas de donde se surte el agua y la luz a Gaza y a Egipto las destruyeron y las destruyeron como protesta para Israel, pero pues se estaban perjudicando ellos mismos. Se estaban perjudicando ellos solos. Y yo aprendí mucho ahí, yo me vi reflejada ahí, híjole, cada vez que yo no perdono, yo estoy haciendo eso. Yo misma solita me estoy dañando.
pero sin embargo ellos así lo hacen, y es un aprendizaje bien precioso acerca de cómo volver a empezar y cómo Dios ha cumplido su palabra a través de personas como tú y como yo, Víctor, como cada uno de nuestros televidentes, cómo Dios cumple su palabra. Así es. Hay un pasaje en Isaías 41:18, y lo podemos ver reflejado en Israel. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente, para que vean y conozcan y entiendan todos que la mano de Dios hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Sí, es tremendo. Ellos transforman todo. Estuvimos también en Sderot. Sderot. Uh-huh. Es una parte, Israel le llaman lo que es un domo de hierro. El domo es el que realmente capta todos los proyectiles que los malos les mandan. Sí, pero específicamente ahí en Sderot, el domo no puede cubrir. Sí, entonces realmente ellos han tenido que diseñar búnkeres especiales porque tienen segundos. Sí, son 15 segundos. 15 segundos para cuando sale la alerta, la alarma, de ir al búnker ahí converger bien. Es que esto es lo que me impresionó. De esos proyectiles, de esos misiles que les lanzan, son fierros retorcidos, así fierros que han explotado al hacer el impacto. Ellos los transforman en obras de arte. Obras de arte, estamos hablando que de ahí sacan una flor, collares, anillos, flores, y los venden para el apoyo de Israel. Para reconstruir lo que esos mismos misiles iban dedicados a dañar. Lo que quisieron hacer, dañar a Israel, ellos lo convierten también en bendición. En bendición, así es. Y esta ciudad de Sderot vamos a suponer que es como Juárez y El Paso. Es como si estuviéramos viendo una malla. Entonces el domo de hierro necesita 20 segundos para desactivar los misiles. Ellos están tan cerca que no hay tiempo suficiente, pero sin embargo vemos gente viviendo ahí. Sí. Parques industriales, podemos nosotros en Frontera compararlo como el Parque Bermúdez o de aquí o de Zaragoza, de Ciudad Juárez. Son parques industriales y así siguen trabajando. Sí. Y así siguen viviendo y así están haciendo su vida enfocados en que tienen una tarea muy grande que hacer, un país que construir, y que Dios ha escogido a personas como tú que nos estás viendo, como yo, para poder reconstruir. Sí. No es algo que requieran de mucho apoyo, lo mucho o lo poco que las personas donan a este país. Dios lo multiplica y Dios bendice. Dios bendice. Víctor, qué bendición. Y ahora nosotros les invitamos para que ustedes sean también generosos, porque muchas veces al estar enfocados en nuestros propios problemas no somos capaces de ver más allá de nosotros. Es donde nosotros corremos el peligro de caer en la tentación de desenfocarnos. Cuando estamos viviendo una situación difícil, creemos que somos los únicos que estamos en problemas. Y eso nos hace egoístas. Cuando estamos pasando por una situación de salud, todo gira en derredor de nosotros. Que si un problema económico, todo gira en derredor de nosotros, nos deprimimos, nos desenfocamos, y lo que hacemos normalmente es dejar de hacer nuestro trabajo, dejar de hacer nuestra labor. Y hemos aprendido lo contrario. Totalmente, ellos son generosos, es un pueblo que da, así como recibe. Sí, una de las maneras que nosotros aprendimos y conocimos
de esta fundación fue a través de la plantación de árboles. Así JNF, GNF es como logra captar recursos para el desarrollo de Israel. Fue este proyecto que a través de internet nosotros lo vimos, empezamos a plantar árboles. Al decir plantar árboles ellos desarrollan, tienen un viñedo, tienen árboles literalmente. Nos tocó ver nosotros que todas las personas que han contribuido o donado para la compra de esos árboles, nos tocó trasplantar esos árboles que tienen el nombre de cada persona que dona para el desarrollo de Israel. Esto es muy importante que lo menciones, Víctor, porque esta fundación es la fundación a través de la cual todas las organizaciones que quieren plantar árboles en Israel lo hacen. Y algo que me impactó mucho es de que cada arbolito que las personas plantan y obtienen su certificado por plantar un árbol en Israel, uno podría pensar, ay, pues es a lo mejor algo simbólico, el dinero lo usan en cosas que se necesitan, pero no, efectivamente, ellos tienen un archivo increíble, oficinas con archivos, y algo tienen los judíos es que todo registran. Así como en el libro de números, que uno ve nombre tras nombre tras nombre, así ellos tienen cada arbolito que se planta, tiene su ubicación. Si en una ocasión uno plantó un arbolito y uno quiere saber dónde está, existe la manera de saber dónde está plantado, porque ellos llevan minuciosamente resguardada esa información. Y lo hacen de una manera muy inteligente. Y parte del convenio que tienen es de que todo el terreno de Israel que no esté ocupado puede ser, ahora sí, habitado. Como los paracaidistas. En pocas palabras, o sea, puede ser ocupado por los humanos. Entonces, una forma muy práctica es plantar árboles. Exacto. Ahora, el terreno es muy duro, muy difícil el terreno, ¿sí? Entonces ellos tienen que meter inclusive tierra, relleno, una capa, ¿verdad? Antes de plantar a los árboles. Es increíble la labor titánica que están haciendo para desarrollar esas áreas desérticas y las están convirtiendo en vergeles. Y una cosa también que llama la atención es que cada vez que van a trasplantar un árbol, es por grupos de arbolitos, ¿verdad? Y cada vez que van a trasplantar ese grupo de arbolitos, de 10, 15 arbolitos, ellos oran a Dios bendiciendo esos arbolitos y bendiciendo a las personas que plantan esos arbolitos. Sí. Entonces, y en el lugar donde los empiezan a cultivar, ¿verdad? Las ramitas pequeñas, en toda esa región tienen lleno de versículos bíblicos todos los caminos. A donde quiera que uno voltee, uno va a encontrar versículos, principalmente de Salmos, de Isaías. Entonces es una experiencia muy linda poder ver cómo no es algo ficticio o una idea o que se está dando dinero y se usa nada más así, no, o sea, realmente va a lo que es. Entonces nosotros les invitamos a que por un momento el ayudar a otros, no solo a la Fundación de Israel, simplemente al apoyar ministerios que como este canal que abre sus puertas para que las personas escuchen a cualquier hora del día una palabra que no sabemos si es la que en ese momento va a llenar de esperanza a un corazón desanimado, triste. Entonces nosotros les animamos a que sean generosos y apoyemos a los ministerios, apoyemos a los demás. Es hermoso que ese amor del Padre pueda estar en nosotros. El corazón del Padre, el corazón de Dios arde por sus hijos que aún no le conocen. Así es. Qué hermoso cuando podemos alinear nuestra vida al corazón del Padre y poder compartir del amor de Dios con otros. Ellos están sorprendidos porque los cristianos les estamos ayudando, están en un asombro. Hace unos días pudimos participar con ellos dentro de una sinagoga, ¿sí? Muy conservadora. Muy conservadora. Ellos abrieron sus puertas para convivir con los cristianos.
¿sí? Estuvimos cerca de más de 200 personas, más de 200 personas conviviendo. Se dio a conocer lo que es la fundación y fue muy bonito, una bendición muy bonita que pudimos recibir. Y esta convivencia yo creo que fue histórica aquí en nuestra ciudad, porque sí estamos familiarizados en convivir con judíos mesiánicos, judíos que han conocido con Dios, pero esto se trató de convivir cristianos con personas, con judíos que no, muy conservadores, que no aceptan a Jesucristo. Sin embargo, todas las personas, todos los cristianos que estábamos en esa reunión, éramos de todas las iglesias, de muy diferentes denominaciones, y sin embargo el equipo organizador estaba bien asombrado porque creía que todos éramos de una sola congregación. Y no se imaginan lo que eso significó para ti, para mí, Víctor, Sí, escucharlo, muy porque es realmente lo que Jesucristo dice. Miren, el mundo va a creer cuando vean cómo nosotros nos amamos. Fue de un impacto muy bonito para ellos. Así es, así es. Y en este momento vamos a orar por algunas de las peticiones que tenemos del auditorio. Hablen, por favor, aquí vamos a orar, aquí oramos continuamente por las peticiones, y vamos a orar en esta hora. Oramos por algunos de ellos. Y Víctor, si nos quieres dirigir, por favor, Claro, en no. oración. Sí. Por Rebeca, vamos a orar por sanidad y por sus finanzas. Por Rebeca, Dios, declaramos, Señor, que tú que eres el dador de todo, Señor. Padre, que tú dices en tu palabra que Rebeca no tendrá temor de malas noticias. También dices en tu palabra que bienes y riquezas hay en la vida de Rebeca. Y así lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, también te pedimos por Guadalupe Torres, Señor. Te pedimos, Señor, por Francisco, su familiar que tiene leucemia, hepatitis, SIDA. Señor, gracias porque tú eres el Dios de los imposibles y declaramos salud para Guadalupe Torres y para Francisco Torres, para José, Señor, para su cuñado Lucas. Dios mío, ellos tienen a su madre enferma. Tú puedes hacer el milagro que ellos necesiten porque tú eres fiel, Señor, y para ti no hay imposibles. Oramos por Norma, que tú seas, Dios, su proveedor. Señor, que tú suplas en todo, Señor. Y oramos también por Armando para que se acerque a Dios, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Dios, aún antes de que sus palabras salgan de la boca de Norma, tú sabes de qué tenemos necesidad y declaramos en tu palabra. Tú dices en tu palabra que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras necesidades delante de ti. Y así lo estamos haciendo en este momento en la vida de Norma. Señor, también te pedimos por María. Bendice a María. Bendice, Señor, a su familia, a José, a Claudia, a Carlos, a Irving. Señor, esta familia necesita tu reino establecido en su vida, Señor. Trae salud en su cuerpo, salud en sus finanzas y sabiduría para toda la familia. Padre Celestial, también te pedimos por Jacqueline, que ya trae delante de ti a David Navarro, Señor. Él tiene un problema, pues él necesita un milagro legal en su vida, en su caso. Tú eres nuestro juez, eres un juez bueno que también es nuestro Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de cada situación. Señor, y en esta hora te pedimos que a todos nuestros televidentes seas tú, Señor, obrando en sus vidas y bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Oramos Amén. por Berta, porque Dios ha puesto un amor grande en la vida de Berta por Israel. Y la bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias.